buenas tardes. Un gusto estar con ustedes compartiendo este momento en el cual hacemos recuerdo del Día Internacional del Libro que se va a celebrar el próximo 23 de abril. Este día estamos celebrando el Día Mundial de la Tierra y mañana celebramos el Día Internacional del Libro y queríamos hacer algunas vamos a decir, pues, reflexiones en torno a la importancia de la lectura en nuestra vida. Muchos de nosotros, y yo me inscribo en ese grupo de personas, hemos visto los beneficios de tener el hábito de la lectura. Y personalmente, pues, he podido ayudar a muchas personas también a que puedan desarrollarse por medio de la práctica de la lectura. Por eso queremos en este momento, quiero pues compartir con ustedes algunas reflexiones en torno a este tema, ¿verdad? El tema de la lectura de libros, que es muy importante para nosotros. Bienvenidos a los que están llegando en este momento a esta transmisión en vivo que hemos querido tener pues para compartir con ustedes. Bueno, en primer lugar hay que decir que la lectura es un hábito. Normalmente hay dos tipos de hábitos. El hábito positivo se le llama virtud y el hábito negativo se le llama vicio. Por ejemplo, una persona que todos los días consume cocaína en modo diario, ¿verdad? Y consuetudinario, esa persona tiene un vicio y es el vicio de consumir drogas porque lo hace todos los días. Es un hábito, sí, pero es negativo. En cambio, una persona que todos los días lee 30 minutos la Biblia, por ejemplo, una persona que todos los días sale a trotar media hora, una hora, esa persona tiene una virtud, porque es un hábito también, pero es un hábito positivo. Entonces esa es la diferencia entre los hábitos, ¿verdad? Un hábito positivo le vamos a llamar virtud, en latín virtus virtutis es fuerza. Y el hábito negativo le vamos a llamar vicio y degenera a la persona. En cambio, la virtud hace que la persona se fortalezca, por eso se llama fuerza, virtus virtutis. Entonces, un hábito, las personas no nacen con los hábitos, eso es bien importante entenderlo, sino que el hábito se adquiere en el tiempo. Y habría que entender bien esto, sobre todo los padres de familia y a las personas que son menores de edad, los niños, adolescentes y jóvenes. Esto es muy importante lo que vamos a decir. También los papás, ¿verdad? Tendrían que saber esto. Es decir, el hábito hay que crearlo, no es algo ontológico. Hay personas que tienen disposiciones muy positivas ya de su condición porque son muy saludables, porque son de condición robusta, etc. Esas personas tienen más disposición a desarrollar ciertas cualidades en su vida. Sin embargo, no funciona automáticamente, el hábito se crea, es decir, para que ustedes puedan lograr que, por ejemplo, su hijo o su hija menor de edad sea una persona disciplinada, porque el estudio y la lectura no es cuestión de superdotado, sino que es una cuestión de disciplina y perseverancia en primera instancia. Ahora bien, hay personas que tienen, digamos, un coeficiente o unas condiciones de vida mejores para desarrollar sus facultades intelectivas, entonces esa es otra cosa. Pero no, aquí estamos hablando de gente normal, gente que hemos nacido en condiciones de pobreza, con muchas limitaciones, pero que la vida nos ha permitido terminar una carrera, especializarnos, sacar un doctorado, una maestría, una licenciatura, una ingeniería, etcétera. Entonces, eso depende mucho de los hábitos que se crean en la primera infancia. Por ejemplo, si la mamá y el papá acostumbran a su hijo, a su hija menor de edad, cuando va al kinder y cuando va en los primeros años, de que todos los días, de 2 a 5 de la tarde, va a estudiar, y eso lo hace todos los días, exceptuando, por supuesto, sábado y domingo, o el domingo, para que no se vaya a dañar pues también la psicología del niño o la niña. Hay que darle pues espacios de lúdico, ¿verdad? De juego. Eso es muy importante. También si ustedes le enseñan a sus hijos que cuando regresan de la escuela no pueden dejar tirados sus útiles escolares, ni su uniforme, ni sus zapatos, sino que estos zapatos van siempre aquí, en este lugar, todos los días tiene que colocarlos aquí, en esta zapatera, pero sin, digamos,
dejar ningún día de hacerlo, porque eso crea un hábito, ¿verdad? Una repetición. Y eso ayuda a moderar el carácter de la persona y eso sirve incluso para realizar actividades mucho más complejas en la vida. Pero las actividades complejas que uno realiza en la vida han sido desarrolladas en la primera infancia. Cuando uno adquiere un hábito positivo, una virtud, cuando repite algo todos los días que es positivo, eso crea una disciplina y modela el carácter y crea un talante en la persona. Eso es lo primero que quería decir, compartir con ustedes. Es decir, la lectura es un hábito y por consiguiente debe tener horas específicas en modo repetitivo todos los días o cada vez que se pueda para poder desarrollarlo. Es decir, yo todos los días cuando llego de trabajar o antes de acostarme voy a leer media hora, por ejemplo, un libro. Eso es una cosa básica, ¿no? Bien, ¿para qué sirve leer? Usted hay personas, ahora sobre todo en las redes, que se ha desatado pues esta fiebre de las redes, muchas personas menosprecian la formación académica, científica, pero vean ustedes cómo es de importante. Si nosotros, por ejemplo, ahora en El Salvador tuviéramos científicos, microbiólogos, digamos, con laboratorios desarrollados y ellos también tuvieran tesis desarrolladas ya, y virólogos y todas las personas que manejan las pandemias, sería mucho más fácil sacar adelante esta situación. Pero si no hay esos especialistas, o por lo menos no tenemos un instituto de investigación en este sentido, entonces las cosas se vuelven mucho más difíciles y mucho más caras, porque hay que traer especialistas de otra parte, medicina de otra parte, etcétera. Sin embargo, entonces el estudio y la lectura es muy importante. Bien, una de las cosas que ayuda el tema de la lectura es el léxico. Las personas que leen mucho tienen muchas más palabras para expresarse, sinónimos, ¿verdad? Para poder, sinónimo quiere decir que yo puedo expresar una palabra, un concepto en 3 palabras, ¿verdad? Yo digo, esta situación es dura, ¿verdad? Pero no quiero decir esta situación es dura, digo es difícil, pero es muy difícil, y para decir que es muy difícil hay otra palabra, es complejo, ¿verdad? Entonces yo voy buscando una, pero ¿cómo lo logro? Si yo leo muchos libros, eso, y si voy poniendo atención en las palabras. También ayuda a mejorar, además del léxico, la ortografía. Si uno lee con atención, va a empezar a notar dónde se coloca una coma, dónde se coloca un punto y coma, dónde va una mayúscula, una minúscula, una V o una B, ¿verdad? La B o una V. Uno aprende que el nombre de las palabras, los conceptos, cómo están relacionados unos con otros. Eso en cuanto a la ortografía, que es una cuestión muy compleja que determina mucho el modo de pensar y el modo de hablar. Es decir, el orden lógico que una persona puede desarrollar en su vida está directamente conectado al modo cómo escribe, cómo lee y cómo se expresa. En este sentido, la ortografía tiene una parte que es la morfología, que morfé es forma en griego, entonces es la formalidad, la forma de la escritura, pero hay otra parte que es más estructural, que es la sintaxis. Y la sintaxis es bien compleja, entonces eso le ayuda a la persona a desarrollar mucho el orden de las ideas que tiene en su cerebro, por decirlo así. También se aprenden neologismos, se dice, o sea, palabras que uno nunca ha escuchado. Leyendo uno puede encontrarse con frases en latín. Por ejemplo, uno dice carpe diem, ¿verdad? Y eso de carpe diem, ¿qué es en latín? Bueno, es una frase hecha ya, que quiere decir aprovecha el tiempo. Literalmente dice aprovecha el día, el instante. Pero en términos generales quiere decir aprovecha tu tiempo, carpe diem. ¿Y dónde lo aprendí yo? Bueno, leyendo. De repente en una novela aparece, en un libro de filosofía, etc. Entonces uno leyendo puede aprender muchísimo. Y además de eso tiene una conexión con la cultura. Es decir, yo no soy un ser aislado. Yo puedo estar en cuarentena aquí 3 meses, 4 meses, ojalá que no, ¿verdad? Pero yo puedo coger un libro de un autor francés y él me explica cómo son los campos elíseos, por ejemplo. Yo nunca he ido, pero él me va describiendo cómo son los campos elíseos. Y algún día yo puedo ir, pues si tengo las posibilidades. Alguien me puede decir cómo es la Plaza Navona de Roma, donde están los pintores, ¿verdad? Más famosos de Roma. Entonces me describe que tiene
tres fuentes y me va diciendo. Entonces yo, en cierto modo, viajo por medio de la literatura. Hay muchas personas que, incluso de escasos recursos, han desarrollado su vida leyendo, que es algo, una cosa impresionante, no solo por un afán autodidacta, sino también para el desarrollo del carácter de la persona, el talante de la persona. En la lectura hay distintos tipos de textos, pero el más común es el libro, ¿verdad? Vamos a ver, aquí tengo el Quijote de la Mancha. Aquí tengo Alejandro Dumas, El Conde de Montecristo, un volumen tremendo, un tremendo ladrillo. Aquí está, es una novela. Este es un libro, pero también no hay solo libros, sino que hay, por ejemplo, artículos también de revistas. Los libros son documentos terminados, o sea, donde los autores terminan un argumento, o por lo menos tratan de desarrollarlo en todas sus formas posibles. En cambio, un artículo de revista, no, el artículo de revista lo que reporta es el resultado de una investigación, por ejemplo, que puede ser mucho más voluminosa, pero te lo explican en 10, 15 páginas. Eso es un artículo. También el artículo puede ser el avance de una investigación, no el reporte de la investigación, sino el nivel en el cual está la investigación. Las revistas, los artículos de revistas son muy importantes para estar actualizados en todos los campos de la vida, del ámbito intelectual y académico. También hay notas periodísticas. Aquí entramos en un terreno un poco más subjetivo, ¿verdad? Todos los libros, los artículos son subjetivos, pero como están sujetos a un método, son más formales y más creíbles. En cambio, una nota periodística o una nota de opinión en el Facebook, en un post, eso hay que tenerle más cuidado porque necesita una fundamentación. No es solo porque el hecho de que está publicado en internet o en mi cuenta de Facebook ya tiene un peso. Por eso los lectores más agudos, los lectores más exigentes, no se quedan solamente con lo que dice el internet, sino que buscan también fundamentar lo que está diciendo esa persona, si está sustentado o no está sustentado en los hechos históricos o en documentos desarrollados. Bien, estamos hablando un poco del tema de la lectura, ¿verdad? De los libros, a propósito del Día del Libro que se celebra el día 23 de abril todos los años, el Día Internacional. Hoy se celebra el Día de la Tierra, el Día Mundial de la Tierra. Bueno, una cosa importante es el lugar donde uno lee. Una vez que uno tiene el hábito, es bien importante dónde lee, en qué condiciones lee uno. Eso es bien importante e incluso determina mucho el modo como puede comprender uno. Así, vaya, hay personas que logran leer, por ejemplo, escuchando música suave, música jazz, por ejemplo. Hubo un periodo de mi vida cuando estaba haciendo la tesis doctoral que yo escuchaba mucho jazz, pero no jazz fusion, el más complicado, sino smooth jazz, digamos, el más suave, el más sencillo. Entonces, pero actualmente yo no lo logro, es decir, no puedo estudiar escuchando música. Entonces necesito estar en total silencio, pero absoluto silencio, es decir, que nadie cante, que nadie me vaya a interrumpir, que si quiero tomar agua o que si quiero comer una fruta, no, es un momento. Entonces, es bien importante eso, las condiciones en que se crean para poder leer. Así también el lugar incluso donde uno se sienta, donde la persona se sienta para leer, tiene que ser cómodo, para que no tenga necesidad de estarse moviendo, sino que tiene que ser, aunque sea sencillo, ¿verdad? De madera, lo que fuera, no importa. Aquí no estamos hablando de lujos, estamos hablando de sentirse bien. Hay personas que leen mejor debajo de un árbol, por ejemplo, en una condición natural, o escuchando las aves, eso les relaja y leen mejor. Otros no, otros leemos encerrados, cerramos puertas, ¿verdad? O en un lugar aislado y ahí logramos asimilar mejor los conceptos que queremos o los textos que estamos leyendo. Pero las condiciones en que se lee son de una extrema importancia. Ahora bien, otro tema importante es que el volumen de un libro no determina su importancia. Es decir, hay libros muy pequeños, por ejemplo, el Minimum Vital de don Alberto Masferrer es pequeñito, tan pequeño como minimum, ¿verdad? Como el título, Minimum Vital es lo mínimo para vivir, en latín, Minimum Vital.
Entonces, él escribió un libro pequeñito, de pocas páginas, pero que tiene un contenido tan rico y tan importante para la vida de las personas si se aplicara. Claro está, él ya intentó aplicarlo con un presidente que fue derrocado por Maximiliano Hernández Martínez cuando estaba el laborismo en El Salvador. Intentaron aplicar el minimum vital. Entonces, el libro es pequeño, pero tiene una densidad muy buena si uno lo aplica. En cambio, hay libros voluminosos que muchas veces abundan en descripciones y en circunloquios que no conducen prácticamente pues, a nada nuevo. Entonces, a veces el volumen no va a determinar la importancia del libro, ¿verdad? Bien, quiero hablar también de otro aspecto muy importante, es el tema de, vamos a decir, clasificar la lectura. A los niños llevan un tipo de lectura. Los adolescentes y jóvenes requieren otro tipo de lectura y los adultos, por supuesto, son los que tienen más posibilidades, pues pueden leer lo que ellos quieran. Sin embargo, en la etapa de la infancia es lo más importante para desarrollar el hábito de la lectura. Tengo aquí, por ejemplo, aquí tengo Ciencia Mágica, experimentos asombrosos para genios curiosos, Alejandra Vallejo Nájera. Aquí está el libro. Entonces el libro tiene ilustraciones, ¿ves? Tiene ilustraciones. ¿Y por qué tiene ilustraciones? Para no hacer más pesada la lectura. Y no tiene un lenguaje en prosa, sino que está escrito con globitos, con imágenes, con figuras. Y lo que va explicando son experimentos que pueden hacer los niños y adolescentes. Y ahí les va explicando en un modo didáctico, basta que tengan ellos los recursos, pero ¿cuál es el objetivo? Que se mantiene ocupado el cerebro, es decir, y el hábito se va creando, ¿verdad? Pero para ello hay que leerse el libro, entonces hay que tener el tiempo, ¿verdad? Ciencia Mágica, de Alejandra Vallejo Nájera. Y aquí tengo un tipo de libro, hay que tener cuidado porque a veces los libros parece que son para niños, pero no son para niños, por hay que tener mucho cuidado en eso. Por ejemplo, ustedes dicen, bueno, como el Principito, el Principito de Saint-Exupéry, suena como diminutivo, ¿verdad? El Principito, algo pequeño, y de hecho el libro es pequeño, pero el contenido es muy denso, es decir, es un contenido que no es para un niño que está iniciando a leer, podría ser leído ya por la pubertad y la juventud. Y aún así, creo que el Principito tiene argumentos que son más para adultos, ¿verdad? Jóvenes adultos y adultos ya consolidados. Por ejemplo, tengo aquí el libro Los papeles de Miguela, de Jairo Aníbal Niño, ilustraciones de Fernando Rincón. Es un texto muy sencillo que va dando aspectos de la vida que pueden leerse con niños porque tiene ilustraciones, pero los argumentos requieren del acompañamiento de un adulto. Por ejemplo, hoy es el Día de la Tierra, ¿no es cierto? Vale, les voy a leer algo. Las raíces. Papel número 2, o sea, cuenta el autor que estos papeles se los encontró pues, a una persona, a una mujer, ¿verdad? Y él los publica. Bien, el papel número 2, ¿ves? Que le encontró, dice, las verdaderas raíces del árbol están en su copa, porque lo que realmente lo sostiene y alimenta es su afán de elevarse. Bueno, son tres líneas, pero esas tres líneas tienen mucha filosofía, esa es la cosa. Entonces, este tipo de libro puede ser leído por un niño, sí, pero necesita el acompañamiento de un adulto. ¿Por qué? Dice, las verdaderas raíces del árbol están en su copa, o sea, arriba. Entonces, eso es contradictorio, ¿verdad? Porque las raíces están abajo, no en la copa. Entonces, ¿por qué le explican? Tiene que explicarle que la fotosíntesis no se hace en las raíces, sino que se hace en las hojas. Ellas cogen la energía solar y la transmiten al árbol, ¿verdad? Y más adelante dice la otra frase, son dos frases que tiene este periodo, porque lo que realmente lo sostiene y alimenta es su afán de elevarse. Eso ya no tiene que ver ni con las hojas, ni con las raíces, o podría significar todo lo contrario, tiene que ver con las hojas y con las raíces, en el sentido de que para crecer el árbol necesita del follaje y necesita de las raíces. En este sentido ya no estamos hablando solo del crecimiento físico del árbol biológico, sino que estamos hablando del crecimiento de la persona, que la persona tiene que cultivar las raíces
en su vida para poder crecer. Pero son miren, son tres líneas que he leído. Entonces hay libros que requieren pues la asesoría también de los adultos. También hay libros de juventud, ¿verdad? Por ejemplo, Hugo Lindo, aquí se cuentan cuentos, ya requiere pues una capacidad de darle seguimiento al argumento, son cuentos, el cuento tiene una utilización del tiempo que es bastante complejo, y también de la fantasía. Entonces requiere ya un cierto nivel de interpretación. En este caso, pues Hugo Lindo, aquí se cuentan cuentos, también para niños, pero niños que ya van más desarrollados en sus estudios. Y están las cartas de amor de Pablo Neruda, ¿verdad? Que son escritos a mano que él tiene, o sea, manuscritos que están traducidos. Carta 33. Quisiera hablarte en besos. Así lograría decirte mi necesidad de ti, mi sed de ti. Bueno, y así va. Bueno, estas son cosas ya de amor, ¿verdad? Que ya se necesita la libido, es decir, que la persona que lo lee tenga ya desarrollado el instinto, ¿verdad? Por descubrir los secretos de las otras personas, secretos en el plano afectivo e incluso sexual, ¿verdad? Entonces, estas cartas nos ayudan, a los jóvenes, pues les podrían ayudar a desarrollar, pues, más que todo, pues, su afectividad. No te molestes, carta 67, la mañana. No te molestes, mocosa querida, si no recibes cada día mis noticias. No me pasa nada, absolutamente nada. Espero el correo que me trae tus cartas. Y ese es mi único acontecimiento, mi única aventura. Cada vez me pongo más inquieto por tu viaje. Infórmame siempre. Y trabaja un poco cada día para que pueda suceder el milagro. Te besa largamente el hociquito querido, tu Pablo. Pablo Neruda, romántico. Esto para jóvenes sería muy, muy interesante. Y así también hay libros, ¿verdad?, de profundidad, ya entrando en lo que son las novelas para adultos. Bueno, hay una cantidad de géneros literarios, ¿verdad? Pero aquí estoy hablando en general, no me estoy metiendo en esas profundidades. Por ejemplo, tengo aquí a mano Jacinta Escudos, A.B. Sudario. Mira, qué raro, los escritores le ponen nombres raros a los libros, pero es para llamar la atención. Este no se llama abecedario, no, se llama A.B. Sudario. A.B. Sudario, de Jacinta Escudos. En la sinopsis que hace Sergio Ramírez, premio Alfaguara 1900, de novela, ¿verdad? Alfaguara 1998, dice: una espléndida novela que se adentra en el desamparo de la condición humana con una intensa virtud lúdica. Desde una voz que son muchas voces, pero que es sobre todo la voz de Cayetana, la protagonista que teje todos los hilos como Ariadna en la mitología, para poder guiarse dentro de su propio laberinto, donde ella misma, y no Teseo, encontrará al Minotauro. Entonces, en la sinopsis, el autor, en este caso Sergio Ramírez, relaciona la obra Ave Sudario con el hilo de Ariadna en la mitología. Entonces, solo quien haya leído pues, la historia de Ariadna comprenderá la sinopsis que hace el autor. Bueno, aquí está también, ¿verdad? Y algo también, lo de los adultos, sí, miren, vaya, para los adultos, sí, pues ya muchos que están aquí son lectores, me imagino yo, pues, empedernidos, ¿verdad? Y quiero saludar a todos los lectores y a todos los que han escrito ahí lo que estaban leyendo. No les pudimos responder a todos por cuestiones de tiempo, pero ciertamente en esta cuarentena es una gran oportunidad para leer. Libros para adultos, sí, eso es más complejo, eso es más complejo. Por ejemplo, aquí tengo yo a Friedrich Nietzsche. Entonces dice, más allá del bien y del mal. Nietzsche tiene muchos libros, tiene uno de los más famosos, es Así habló Zaratustra, por ejemplo. Entonces tú no le puedes dar esto a un niño, no se puede, ni siquiera a un adolescente que todavía no ha estudiado las correlaciones entre los filósofos y autores. Pero igual, uno podría leer un libro como este, Más allá del bien y del mal, donde Nietzsche, junto con otros textos, él trata de desmontar, digamos, la moral occidental, que según él es la que ha dañado más al ser humano hasta el momento, porque según él, pues según sus tesis, el cristianismo, por ejemplo, la moral cristiana ha apagado, digamos, el instinto de desarrollo del hombre hasta sus últimas consecuencias. Pero dice uno, bueno, ¿y Nietzsche de qué matriz es? Para leer a Nietzsche,
¿Cómo sé yo de dónde saca tanta idea Nietzsche, verdad? Y su propuesta. Bueno, entonces lo primero uno dice, es que Nietzsche forma parte de un grupo de autores que se le llaman los maestros de la sospecha. Y ahí está Carlos Marx, ¿verdad? Sigmund Freud y Friedrich Nietzsche. Ellos tres son deudores en lo que respecta el análisis de la religión y el análisis de la moral de otro gran filósofo que es Feuerbach. Y Feuerbach a su vez está relacionado con Hegel. Entonces, para poder entender a Nietzsche, uno tuvo que haber leído a Hegel, a Feuerbach, a Kant, a Descartes y hasta llegar a Nietzsche, para más o menos tener una idea. Esto ya es una cosa muy complicada, pero esto ya son lecturas para adultos, ¿verdad? Y algo muy importante que uno en la vida va leyendo y mientras más viejo uno se va haciendo y si uno continúa leyendo, hay libros que a mayor edad se entienden mejor, ¿verdad? Hay que decir que hay libros de texto, por ejemplo, que son de lectura obligatoria en las universidades y en las escuelas. Este tipo de lectura no es opcional, sino que se la imponen a los estudiantes. Entonces, está bien, tiene que estudiar uno para poder sacar unos resultados. Y es importante pues respetarlo, pero no siempre hay satisfacción, a no ser que uno sea pues un nerdo y le guste solo leer manuales de física cuántica, de física experimental y de matemática. No hay problema, pero el común de las personas que les gusta leer escogen libremente sus libros. Por eso es que hay también lecturas personales de libre elección. Y ahí cada quien escoge pues el género que mejor le gusta, ¿verdad? Que mejor le parece. Esos son los dos aspectos, ¿verdad? Hay lecturas obligatorias, que son los manuales de las escuelas, y hay lecturas más libres. Ciertamente, cuando hablamos de los papás y los hijos, a ayudarles a tener el hábito de la lectura, también los papás deben leer, ¿verdad? O sea, no es que estén ahí acompañándole físicamente a su hijo cuando está leyendo, también su hijo tiene que ver lo que ellos están leyendo y que están también desarrollando ese hábito los papás. Hay distintas formas de leer un libro, Bueno, por ejemplo, lo primero es el título, ¿verdad? Vamos a ver, no tengo aquí un libro, pero vamos a buscar uno que sea un poco de texto, pero bueno, aquí tengo aquí la República, aquí tengo Platón, ¿verdad? La República. Entonces, normalmente esto es la pasta, ¿ve? Es la pasta. Cuando uno va a comprar un libro, pues ustedes ya lo saben, ¿verdad? Pero estoy hablando también para jóvenes y menores de edad y para padres de familia. No para los que ya saben, ¿verdad? Ustedes ya lo saben. Pero el libro no tiene que verse el título solo en la pasta, sino que hay que ir a lo que se llama la portada, o sea, unas páginas más adentro hay algo más específico. Aquí esto es para vender el libro, lo que dice afuera en la pasta, pero aquí es exactamente lo que tiene y de qué trata el libro, ¿verdad? Y aquí dice la República o el Estado. En cambio aquí hay libros que en la pasta dicen una cosa y en la portada dicen una cosa, aquí en la pasta, perdón, y en la portada dicen otra. Entonces hay que irse a la portada y luego uno tiene que leer también, por supuesto, el índice del libro, ¿verdad? Los contenidos que tiene, de qué trata, y no solo ver el índice, sino que hay que darle un recorrido a la forma capitular que tiene, o sea, la distribución de los capítulos, títulos y subtítulos. Leyendo eso uno se hace bastante idea, ¿verdad? Por ejemplo, la República o el Estado. Sócrates, Glaucón, Polemarco, Trasímaco, Adimanto, Céfalo, Clitofón. Libro primero, Sócrates, y empiezan los diálogos, ¿verdad? Porque ese es el método que utiliza. Y ahí van dialogando por violencia. Entiendo la pena y el dolor que obligan a mudar de opinión. Lo concibo y tienes razón. El método es el diálogo en los libros de Platón. Entonces, una primera lectura es el título, el índice y la distribución capitular, títulos y subtítulos para hacerse una idea. Hay libros muy voluminosos que no es necesario leerlos todos, sino que tal vez algún capítulo, que es el que interesa, y los otros capítulos no interesan. En ese caso, pues no hay necesidad de leerse todo el libro, sino que se lee solo la parte que a mí como investigador o curioso me interesa. Hay una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención y que yo quiero compartir con ustedes esta tarde,
es el tema de que a mí me gusta memorizar cómo inician los libros, sobre todo las novelas. ¿Y por qué? Porque muchas novelas y muchos libros tienen la tesis principal en las primeras líneas. Por ejemplo, lo que los literatos llaman pues la madre de las novelas, ¿verdad? Pedro Páramo, de Juan Rulfo, es un mexicano. Es una novela, vamos a decir, estructuralmente perfecta, o por lo menos muy buena, y que sirve de modelo para otras novelas. Entonces, ¿cómo inicia Pedro Páramo de Juan Rulfo, verdad? Inicia así: vine a Comala porque me dijeron que aquí vivía mi padre. Fíjate cómo lo que dice en la línea y media con que inicia: vine a Comala porque me dijeron que aquí vivía mi padre. Ahí está la novela. Fíjate que cuando uno lee la novela, Pedro Páramo, se da cuenta que esa línea y media del inicio tiene la novela. Vine a Comala porque me dijeron que aquí vivía mi padre. Entonces, la novela trata de un muchacho que anda buscando a su padre en un pueblo que se llama Comala, en México. ¿Ves? Entonces, ahora, ¿cómo inicia el Quijote? Aquí tengo el Quijote. Vamos a ver. ¿Quién se recuerda cómo inicia el Quijote? Que es bien fácil de recordar. Dice: en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Bueno, ahí está el inicio del Quijote. Entonces, ¿de qué trata la obra? Que en un lugar de la Mancha da la geografía, el lugar donde se realiza la novela, o donde está ambientada, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivió un hidalgo de los de lanza a estrillero, a astillero. Entonces aquí estamos hablando de Don Quijote. O sea, este libro voluminoso trata de un caballero andante, de los que usan lanza en astillero, y que vivía en un lugar que se llama La Mancha. Entonces aquí está la novela, en esas 3 líneas. Ahí está la tesis central, y ustedes lo van leyendo y van a encontrar pues muchas más cosas. Y aquí hay que decir que por ejemplo, cómo inicia 100 años de soledad. ¿Quién se recuerda cómo inicia 100 años de soledad? 100 años de soledad inicia más o menos de este modo. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Así inicia 100 años de soledad de García Márquez. Es bien importante memorizarse los inicios de las novelas, porque los inicios de las novelas tienen la tesis central. Por ejemplo, la madre de Máximo Gorki en el arrabal obrero, ¿verdad? Los obreros serían como cucarachas de la fábrica, no lo estoy citando literalmente, pero eso dice al inicio. Entonces, la madre de Máximo Gorki trata de una trama de cómo los obreros pues tratan de liberarse de la opresión. Y así, 100 años de soledad, uno dice, pero ¿y cómo? Si uno lee 100 años de soledad, prácticamente está ambientado en un lugar tropical. ¿Y cómo van a sacar hielo en un lugar tropical? Y dice que el coronel Aureliano Buendía recordaría aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo, porque la novela tiene ese realismo mágico, puede encontrar hielo en una selva tropical. De hecho, la novela, ustedes lo saben, dice que encontraron un barco en medio de una selva. ¿Y cómo llegó ese barco allí? ¿Verdad? Tan lejano del mar. Bueno, porque en la novela y en la literatura tiene su propio realismo, es decir, uno no puede leer un libro de literatura poniéndole categorías de realismo histórico o la realidad que uno está viviendo. No, ese es un universo aparte, donde los personajes están vivos, donde se puede encontrar hielo en una selva amazónica. Pero ¿cómo es posible? No, aquí no nos preguntemos cómo es posible en la literatura, por eso existe la literatura. Bien, bueno, ¿cómo podemos promover la lectura? Bueno, se pueden hacer círculos de lectura entre amigos, ¿verdad? Es decir, encontrarse, mira, ¿qué has leído vos? Bueno, yo leí tal cosa, hey, parece interesante, y así se van intercambiando libros. Puede promoverse la cultura en una tertulia entre amigos y familiares también. Yo, por lo menos con mi cuñado, nos podemos hablar de filosofía, que es lo que a él le gusta.
Y bueno, a mí también me gusta, porque la filosofía logra, tal vez la filosofía no sea muy práctica en el sentido de que no es que te ayude, ¿verdad?, a armar una computadora, pero la filosofía tiene algo muy importante que exige al cerebro que sea más analítico y que se exija mucho más a la hora de aprender nuevos términos, nuevas teorías, y así el cerebro se mantiene activo. También está la tradición de liberar libros, es decir, si yo tengo 100 libros y ya hay 10 de esos libros que ya no leo, pues yo los libero, es decir, los regalo para que las personas puedan tener este, posibilidad de leer. Finalizo diciendo, ¿verdad?, esta media hora aproximadamente, que la lectura ayuda a la persona a tener mucha madurez. En el sentido de que como ya se ha creado la disciplina, el hábito, y si uno profundiza en lo que lee y trata de aplicarlo, es todavía mejor, ¿verdad? No solo leer por leer, sino también buscando un nivel de aplicación. Y también es muy recomendable de que no se lea superficialmente, sino que uno trate de aprender cuando está leyendo. Y esto sería de gran beneficio para todas aquellas personas que les gusta escribir. A la hora de escribir, pues ya veríamos nosotros los resultados muy positivos. A mí me da no sé qué, pues me da un poco de desesperación cuando en las redes sociales actualmente se destruye prácticamente la ortografía. No podemos nosotros dejarnos vencer por eso. Es decir, las personas, aunque estamos en la cuarta revolución industrial, en la era digital, tenemos que hacer un esfuerzo por poner dónde va un punto, dónde va una coma, respetando a los lectores. No voy a utilizar el verbo haber, ¿verdad?, sin H, el verbo, bueno, una cantidad de situaciones que se destruye prácticamente la ortografía, no. Entonces no tenemos que dejarnos vencer por eso. Así que, bueno, les invito a practicar, ¿verdad?, la lectura. Eso ha traído muchos beneficios. Muchos de nosotros hemos logrado salir adelante a pura lectura. Fíjense qué cosa más interesante. Es decir, al no tener recursos económicos, un día en la vida nos pusimos a profundizar en la lectura y la escritura. Y Dios y también la historia humana nos ha permitido salir adelante. Así que nadie nos puede decir aquí, ¿verdad?, que porque es muy pobre no puede salir adelante. Sí hay limitaciones en ese sentido. Pero muchos de los que estamos aquí en esta sesión hemos tenido muchas dificultades económicas, pero hemos logrado salir adelante. Así que les invito, ¿verdad?, el día de mañana, Día Internacional del Libro, a que sigamos con este hábito nosotros y sobre todo que le inculquemos a las nuevas generaciones, a los niños y a los adolescentes y jóvenes. Bueno, un saludo, que se lo pasen bien esta cuarentena con buenas lecturas. Hasta luego, hasta la próxima.